Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. En Profundidad de Campos del canal del Senado de la República de Chile tenemos un invitado que representa a una región muy estratégica para el país y que termina su periodo. Aquí está la ficha de presentación. Senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso, militante del Partido Frente Amplio, psicólogo y académico, 47 años, está terminando su periodo como senador por la región de Valparaíso, el primer representante de la Cámara Alta del Frente Amplio, preside la Comisión de Vivienda y Urbanismo, integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Zonas Extremas y Medio Ambiente. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, feliz año, ya estamos en 2026 aquí entusiasmados porque luego vienen las vacaciones para otros están ya en vacaciones. Aquí en Profundidad de Campo, en el canal del Senado, seguimos trabajando con toda la fuerza de la historia y hoy día tenemos diálogo con un senador de la región de Valparaíso, ya lo vio usted en la ficha, y que está con nosotros, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre. Este año va a seguir en el Frente Amplio, ¿no? Sí, yo sigo militando en el Frente Amplio. Ya. Termino mi labor en el Senado en marzo, pero voy a seguir militando, por cierto. Oye, estos 8 años se le pasaron volando a usted, ¿o no? Pasaron muy intensos, sí, fue un periodo muy intenso, 2 gobiernos, Piñera, Boric, estallido social, pandemia, muchos cambios, procesos constitucionales, muchas elecciones, entre medio, harto aprendizaje, Sergio. Ya, esa vida en el aula ahí, o en la consulta como psicólogo, que era un mundo más apacible a pesar de que hay muchos conflictos ahí en el aula y en la consulta, ¿no? Sí, es muy distinta la labor profesional. En mi caso siempre he sido inquieto y me gusta estar en contextos, ¿no?, de donde están pasando las cosas en términos sociales. O sea, si bien como psicólogo hay una dimensión que es más interpersonal, íntima en la consulta, pero también yo trabajé, por ejemplo, en el Hogar de Cristo, en temas sociales, ¿no?, un buen tiempo en organizaciones sociales y después, claro, en el mundo académico, pero siempre con una mirada puesta en la sociedad, en vinculación con la sociedad. Entonces, pero es muy distinta estar en primera línea en el Senado, con todo lo que ha tocado vivir en el país. Son ritmos distintos, intensidades distintas. Ya, y bueno, ¿le queda un sabor de dulce o agraz el paso por el Senado? No, la verdad es que de dulce, por cierto, de agradecimiento. Para mí ha sido un honor servir a Chile desde el Senado, desde esta institución tan importante. Mucho aprendizaje, lo dije, en términos políticos, en términos legislativos también. Por cierto, hay tragos amargos, frustraciones, cosas que quedaron pendientes, derrotas. Eso es parte también de la vida y parte de los aprendizajes. Pero haciendo un balance, la verdad es que muy positivo y agradecido también de esta oportunidad. Usted es joven, tiene 47 años. ¿Qué piensa? Bueno, ahora vacaciones, me imagino que agarra el pantalón de baño, la toalla y se va al mar. Porque usted es porteño, ¿no? A ver, estoy viviendo en el campo, acá en la región de Valparaíso, ya hace un tiempo, en un sector rural de Casablanca. Estoy más bien en el mundo rural, en el campo. Pero sí, me gusta también mucho la costa, la playa y ahí veremos. Mire, Sergio, no tengo nada cerrado todavía. Estoy asimilando también lo que ha sido la derrota electoral, el ser oposición, el seguir militando, por cierto, y retomar un trabajo también profesional, social, académico. Estoy abriendo, más bien explorando oportunidades más que cerrando, y lo que sí es seguir en política. Yo creo que tengo una vocación de seguir en política. No necesariamente eso se traduce solo en estar en este espacio, sino que hay distintas posibilidades. Y por cierto, el proyectar a mediano plazo, el volver a ser gobierno, ¿no?, un gobierno progresista, pero eso implica mucho también reflexión, escucha a este Chile que en esta pasada nos dijo que no. Terminamos derrotados, digamos, en términos electorales, y por tanto hay mucho que escuchar ahí y prepararse para un nuevo desafío más adelante. Ahora, ¿cuál fue la falla de esta coalición progresista desde los comunistas, Frente Amplio, hasta la democracia cristiana, pasando por el socialismo democrático, con el apoyo a Yanet Jara, que finalmente terminó con un 40 y algo por ciento y perdió frente a la derecha y ultraderecha? Sí, creo que
estamos todavía analizando las causas y yo creo que no es una sola causa, creo que hay multiplicidad de factores que influyeron en esto. Janet Jara sacó el sombrero, su liderazgo sacó en segunda vuelta 5.200.000 votos, 48% aproximadamente, 42% de los votos. Pero claramente no fue suficiente, no logramos una mayoría, perdimos de manera muy contundente con el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast. Y yo creo que en eso se mezclan distintos factores, ¿no? Por un lado, la alternancia en el poder. La ciudadanía desde el año 2009 está eligiendo más bien a la oposición, ¿no? Está inclinándose a los gobiernos. Hay un voto castigo. El ser continuidad del gobierno del presidente Boric, yo creo que es un gobierno que ha logrado éxitos, pero también tiene muchas sombras y también muchas críticas, muchos errores, autogoles, ¿no? Que implicaron, que en el fondo empañaron los avances o los logros que pudimos tener. Y ahí hay un listado de errores y de cosas que generaron problemas. Por otro lado, el foco de la campaña de Kast, ¿no? Que estuvo centrada en 3 temas básicamente: migración, seguridad y crecimiento económico, con mensajes muy simples, como repetitivos, ¿no? Con un aparataje comunicacional muy fuerte, mediático, y nosotros no supimos conectar también con esa, diría yo, mayoría de nuevos votantes, ¿no? Con voto obligatorio. Con voto obligatorio, donde se incorporan cerca de 5 millones de personas, donde ya habíamos sufrido una derrota el año 2022 con el proceso constituyente, y no supimos lograr conectar con esa mayoría, ¿no? Ahí hay algo que investigar, hay algo que profundizar y escuchar también. Hay algunos factores de ese tipo. Insisto, yo creo que la coalición que se logra, que no es fácil, ¿no? Una coalición, construir confianzas, trabajar juntos desde identidades distintas, se logra una unidad, pero no somos mayoría social. La parlamentaria creo que no hubo un mal resultado en el global, ¿no? Acá en el Senado creo que queda bastante equilibrado. En la Cámara de Diputados está el fenómeno del Partido de la Gente, ¿no? El voto de Parisi, el PDG, que logra una buena bancada, que creo que va a jugar un rol. Y por tanto se viene un desafío de 3 años sin elecciones, Sergio, porque pasamos una vorágine de elecciones desde el plebiscito de entrada constituyente hasta la segunda vuelta ahora de Jara-Kast. Muchísimas elecciones. Vamos a tener 3 años sin elecciones, por lo menos. 3 años sin elecciones. ¿Cómo se supera esta crisis que se ha producido en el progresismo? Bueno, con autocrítica. Yo creo que hay que hacer la autocrítica, con reflexión honesta, escuchando también al país, a este nuevo país. O sea, en ese sentido uno tiene que ser humilde en términos de no enamorarse de las propias tesis o de los propios programas, sino que decir, ¿sabes qué? Acá hay que escuchar a un porcentaje de la ciudadanía muy importante que no conectamos, sin despreciar esta base que sí nos apoyó. O sea, estos 5.200.000 personas que nos apoyaron, que el 42% es una base importante sobre la cual proyectar y construir. Y lo otro es profundizar en una unidad, pero que no sea solo electoral. Yo creo que hay que pasar del pacto electoral a una unidad más social y política, un conglomerado que se proyecte también en los territorios, y que vuelva a discutir qué le ofrecemos a Chile que le haga sentido al país, más que repetir propuestas y programas, ¿no? De otros ciclos. Yo creo que se vienen desafíos muy, muy importantes en ese sentido. Ahora, esto de plantear que en el Frente Amplio existiera una visión de que había una superioridad moral con respecto al resto, pero al mismo tiempo aparecieron los casos de los convenios y todo eso en el norte. ¿Cómo le suena a usted? ¿Cómo lo sientes? A ver, yo creo que esa fue una bomba atómica en términos políticos, ¿no? Una bomba que nos pega en la línea de flotación de nuestro proyecto político. Me refiero al caso convenio, y me tocó dar la cara como presidente de partido, además en su momento. O sea, a mí me pega mucho políticamente, pero también personalmente. Y yo creo que claramente eso fue un error de posicionarnos desde una supuesta superioridad moral. Yo creo que también fue, entre las cuñas, las declaraciones en su momento fueron erráticas. Nuestra generación política, más allá de la edad, viene de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles, feministas, impugnadores, y donde de alguna manera las exigencias al mundo de la política eran mayores, ¿no? En términos de
lo que habían sido los casos anteriores. Me refiero a las clases de ética, el caso Penta, Soquimich, la ley de pesca, etcétera. Tantos casos que criticamos de la corrupción en la política, y luego cuando nos toca estar en primera línea y militantes nuestros se involucran en casos de corrupción, más aún vinculados a una fundación, al trabajo en campamentos, en la pobreza, eso daña profundamente al proyecto político, daña a nuestro partido, daña al gobierno, pero también daña la relación de confianza con la sociedad civil. Yo trabajé como psicólogo, como le decía Sergio, en el Hogar de Cristo y en otras organizaciones mucho antes de ser militante. Tengo vínculos con mucha gente que trabaja ahí. Y se produce un quiebre, una desconfianza brutal, y además le hicimos pasar muy malos ratos a organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando 30 años en temas de pobreza, por este caso convenio que les complicamos la vida. O sea, todo el tema de los controles, la desconfianza, la burocracia, ha sido brutal. Por eso decía, es como una bomba atómica con muchas esquirlas, ¿no? Al proyecto político, y yo creo que sin duda está dentro de las causas, no la única, dentro de las causas de la derrota también de lo que fue el proceso electoral reciente. Para seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, tenemos una nota que tiene que ver también con el diálogo que estamos sosteniendo y buscando respuestas aquí en Profundidad de Campo del canal del Senado. Director, póngala al aire para que el senador la escuche y la vea. En febrero de 2024, la región de Valparaíso nuevamente se vio afectada por un mega incendio. 135 personas resultaron fallecidas y más de 21.000 de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana sufrieron las consecuencias de este devastador incendio. Ya han transcurrido casi 2 años y los desafíos ahora están en levantar los barrios a través del Plan de Reconstrucción y el Fondo de Emergencia Transitorio para financiar los subsidios habitacionales. Según el último reporte del mes de octubre de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la reconstrucción habitacional, 2.796 familias cuentan con subsidios asignados y 105 subsidios fueron entregados a familias pertenecientes a campamentos. 1.290 viviendas se encuentran en etapa de ejecución, terminadas o entregadas, lo que corresponde a un 50% del avance. Un plan de reconstrucción que no ha estado exento de polémicas. Expertos han señalado que se podría extender incluso hasta 8 años. Bueno, usted es presidente de la Comisión de Vivienda, senador. ¿Cuál es la mirada que tiene con respecto a este capítulo que fue trágico, no solamente para la región de Valparaíso, para todo el país? Se sintió, dolió mucho lo que ocurrió. Es brutal, Sergio. 135 fallecidos. Un incendio que además fue provocado voluntariamente, digamos, con actos de seres humanos que se confabularon, ¿no? Y lamentablemente algunos exfuncionarios de CONAF, bomberos, gente que hoy día está pagando y enfrentando la justicia en la cárcel. Entonces, un acto criminal de incendio, y la magnitud fue devastadora. O sea, 3 comunas involucradas, pero con muchísimas familias, tanto de viviendas formales, personas que tenían que se les quemó completa la casa, de gente que vivía 20, 30 años en su casa con título formal, y también mucha gente que vivía de manera muy precaria, ¿no? en asentamientos precarios y de manera irregular, o sea, de los dos tipos. Y en la Comisión de Vivienda, bueno, hemos abordado el tema. El Ministerio de Vivienda nos entrega un reporte mensual, que ustedes lo decían en la nota, y yo lo que he planteado, he sido crítico. ¿En qué sentido? Chile llega rápido en la emergencia. Usted veía las imágenes. Chile tiene capacidad rápida como Estado de enfrentar la emergencia. En pocos días, digamos, hay ayuda solidaria, se remueven los escombros, la gente se instala en albergue, empiezan a transferirse recursos de emergencia, bonos, distintas ayudas, etc. Pero una vez que pasa la emergencia, después si usted quiere, los primeros 2 meses, ¿no?, de emergencia, donde está toda la atención puesta ahí, viene la larga, lenta y burocrática reconstrucción. Y en eso, este gobierno, o sea, el Ministerio de Vivienda, ha heredado, Sergio, más de
cerca de 40 reconstrucciones que todavía están pendientes, no solo del gobierno anterior de Piñera, también de Bachelet II, Piñera I, en distintas regiones y además por distintos motivos, desde aluviones, inundaciones, terremotos, incendios, etc. Y eso da cuenta de que el Estado de Chile tiene una falla a la hora de liderar y conducir una reconstrucción en tiempos razonables, ¿no? Es muy lento, es muy burocrático. Ahí tenemos un problema y por eso en la comisión hemos planteado la propuesta, ¿no?, de crear una agencia público-privada de alguna manera que se encargue de las reconstrucciones, porque además Chile es un país que va a vivir permanentemente catástrofes de este tipo, ¿no? Estamos ahora mismo en una nueva temporada de incendios, es un país con terremotos, un país con inundaciones en invierno, aluviones, etc. Y por tanto tienes que tener una institucionalidad mucho más ad hoc para poder construir. Y por otro lado, efectivamente este gobierno va a lograr dejar más o menos el 50%, un poquito más del 50% de casas, ya sea entregadas o en ejecución, cerca de 3.000 subsidios, pero va a quedar pendiente la mitad de la reconstrucción probablemente para terminar esas casas y que esos subsidios se transformen en hogares. Y ahí esperemos que el gobierno entrante le vaya bien en ese sentido, que lo pueda concretar y terminar en un plazo razonable, sobre todo para darle certeza a la familia. A mí me ha tocado estar permanentemente en terreno, incluso en inauguraciones de casas nuevas para la gente damnificada, que fue víctima de este mega incendio, gente que ha tenido paciencia, resiliencia, muy emocionada, que perdió familiares, que perdió vecinos, que perdió todo en su casa y está reconstruyendo. Pero lo único que ellos nos dicen es: díganos con claridad, con certeza, ¿cuándo va a estar la casa? No nos peloteen, no nos digan que un mes sí, que otro mes no, o nos manden a hablar de un lado a otro. Gente que está, por ejemplo, con subsidios de arriendo, ¿no? Eso es muy potente. Senador, tenemos un invitado que quiere hacerle una pregunta. Director, por favor, póngalo en el aire. Hola, Sergio. Un gusto poder hacer una pregunta a Juan Ignacio, mi colega senador. Tú eres uno de los senadores más jóvenes, tal vez, del Senado. Preguntarte cómo estás viendo el futuro a contar de marzo, porque de ustedes, de los más jóvenes, sigue dependiendo nuestro país. Cortita, contundente la pregunta. Sí, mucho cariño ahí a Gastón Saavedra, bueno, senador del Biobío. Nos sentamos en la misma fila y conversamos harto con Gastón. Fue jefe de bancada del Partido Socialista también, así que nos tocó compartir harto en los comités. La reforma de pensiones, él estuvo en la Comisión de Trabajo, yo estuve en el equipo acompañando la negociación para sacar adelante la reforma de pensiones. Mira, no, agradecer la pregunta. No tengo, como te decía Sergio, nada cerrado, más bien sí seguir con la convicción de que la política es importante, que tenemos un desafío como progresismo. Espero que esa proyección sea en unidad. En términos personales, buscaré el espacio donde seguir aportando y sirviendo a Chile. Puede ser desde la sociedad civil, desde lo académico, una mezcla, no lo sé todavía, estamos explorando aquello, pero vamos a seguir empujando los cambios en nuestro país por mayor justicia social, y en eso no tengo duda que nos vamos a seguir encontrando con los compañeros del Partido Socialista. Así estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, senador de la región de Valparaíso, aquí en Profundidad de Campos, inaugurando este 2026. Hacemos una pausa porque hay más. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, canal del Senado, República de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Ya estamos en pleno verano, estamos con incendios por doquier, tragedias sin duda que son muy lamentables. Ya comentamos una ocurrida en 2024. Senador, hay una duda que siempre he tenido yo y dije alguna vez se lo voy a preguntar a un senador. Cuando hay estudios de opinión pública, el Parlamento aparece con una peor evaluación que todas las instituciones. ¿Cómo se entiende eso pensando que los senadores y los diputados son elegidos por la ciudadanía?
no son gentes designadas ni que entraron acá por la fuerza. ¿Cómo se explica eso como un fenómeno, digamos, quizá del punto psicológico, sociológico, como usted quiera? Buena pregunta, gran pregunta. A ver, yo me lo explico en términos de la distancia que se produce, porque una cosa es la elección, la campaña, y la gente participa, vota, opta por preferencias, ¿no? Pese al voto nulo, blanco, pero que se mantienen en porcentajes no tan altos. Y entonces, claro, la gente la convocan a votar cada 4 años para elegir sus autoridades, sus representantes, pero luego son esos representantes los que tienen que llevar adelante la política y la legislación en lo cotidiano. Y ahí se produce una distancia entre ese ciudadano, ese vecino, esa vecina que votó por un representante en una elección particular, pero después, en el fondo, la pega está en el rol del representante, ¿no? En términos de poder conectar con esa ciudadanía. Y ahí muchas veces lo que creo que los propios parlamentarios somos corresponsables de un desprestigio cuando el foco se transforma más en, por ejemplo, peleas o discusiones sin mucho sentido, lo que yo llamo como el circo parlamentario. La gente percibe como, no, ahí hay puro circo, que van a puro pelear en cosas que no le importan a la gente y que no buscan necesariamente el bien común o dar respuesta a las necesidades de la gente. Por otro lado, se produce una especie de separación por la ciudadanía de a pie, las grandes mayorías que viven de su trabajo, trabajos con bajos salarios, con precariedades, con inestabilidad, con desigualdad social, y acá se transforma en una especie de élite, ¿no? Una burbuja con grandes salarios, con muchas comodidades, etcétera, con privilegios, ¿no? Entonces está esa distancia entre lo que se vive cotidianamente por las grandes mayorías versus lo que se percibe acá de esta élite que se enfrasca, digamos, en sus propios dilemas más que en representar a la gente, ¿no? Y hay ciertos desprestigios, desde la corrupción, basta que 1 o 2 parlamentarios entren en dinámicas de corrupción para decir, bueno, son todos corruptos, o el tema de las inasistencias, que no llegan a la sala a votar por inasistencia, bueno, distintas cosas que en el fondo la gente empieza a percibir como esta gente no está en un espacio de poder para servir a la ciudadanía, sino que para acumular poder propio, ¿no? Ahí como que se genera un malestar de la ciudadanía con las instituciones democráticas, donde el Congreso es parte de esa impugnación, ese malestar. También el gobierno de turno, todos los gobiernos les toca mucho desgaste en ese sentido, Poder Judicial, para qué decir ahora. Pero por ahí me lo explico yo, Sergio, pueden haber más claves, pero... Ahora, hay una buena noticia para la región de Valparaíso, para Chile, porque Chile presentó a Naciones Unidas la propuesta para que Valparaíso sea sede. El acuerdo también tiene que ver con el Tratado de Alta Mar, y el canciller Alberto Van Claver dijo en su momento que la postulación de Valparaíso es una oferta que pone de relieve que Chile es un país oceánico, 4.200 kilómetros de costa, en fin. ¿Cómo ve usted la posibilidad concreta de que Chile sea precisamente país, particularmente Valparaíso, ¿no? Sí, ahí estamos compitiendo con Bruselas, Sergio, en una competencia que hay que elegir o hay que buscar que los demás países voten por ti. Y la propuesta de Chile es que Valparaíso sea sede de este acuerdo internacional en materia oceánica, ¿no? Que implica varias cosas, la protección de los océanos, desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista productivo, de la investigación científica, del rol de las Fuerzas Armadas, de la Armada propiamente tal acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, puede ser algo muy relevante para el país, para la región de Valparaíso, y algo que se tiene que decidir en instancias multilaterales en el próximo periodo, el próximo ciclo. Si bien acá espero yo que exista una política de continuidad. En materia de relaciones internacionales, yo integro la comisión, siempre se habla de que hay políticas que son de Estado, ¿no? La política internacional de Chile, si bien cada presidente es el que la conduce y le pone su sello, pero hay cosas que son de Estado, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que espero el nuevo gobierno las asuma como política de Estado. El gobierno de Boric presenta Valparaíso, esto implica una conversación a nivel internacional, a buscar voluntades y apoyo con distintos países, pero implica que la Cancillería que asuma en marzo o que siga trabajando en marzo también le ponga como prioridad esta misión, y lo mismo lo de la candidatura a la expresidenta Bachelet a la ONU.
Ahí yo tengo mis dudas respecto del rol que pueda jugar el presidente electo Kast por su alineamiento a nivel internacional con ciertas derechas radicales que desprecian el multilateralismo, desprecian a Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y en qué sentido va a haber continuidad en la política internacional de Estado o va a haber ruptura, ¿no? Es una pregunta que yo tengo. Bueno, ahí usted se me anticipó un poco porque precisamente como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, como señalaba, tenemos que Chile se suma a países como Argentina, con Javier Milei, Ecuador, Daniel Noboa, Paraguay, Santiago Peña, Rodrigo Paz en Bolivia. Tienen gobiernos de derecha, conservadores, centro-derecha, y ahora entonces incluso María Corina Machado felicitó a Kast de la derecha chilena, con las características que tiene esta derecha, por haber ganado la elección. Entonces, ¿cuál es el cuadro que tenemos de aquí en más? Sí, mire, Sergio, además la primera visita internacional que hace como Perdón, además la felicitación de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, que yo no sé si lo va a invitar a que venga a la Asunción al mando. No sabemos eso todavía. Así es, buena pregunta. Acá en materia internacional las señales son importantes, ¿no? La primera visita del presidente electo Kast, como a los 2 días después de la campaña, fue a visitar a Milei, ¿no? Argentina, fue con parte del empresariado chileno también. Se saca esta foto, este video para redes sociales, para TikTok, con una motosierra, ¿no? Un simbolismo de lo que es en su campaña, lo que fue la idea de los parásitos en el aparato público, que hay que recortar, los recortes sociales, los 6.000 millones de dólares que quiere recortar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de señal está dando en materia internacional con esta derecha radical de corte más autoritaria, su cercanía con Bukele, con Orbán en Europa, con Trump, con Netanyahu, Sergio? Muy brutal esta cercanía, ¿no?, de estas derechas en el mundo con Netanyahu, alguien que está siendo perseguido, o acusado, denunciado ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, por genocidio. Entonces, y en un contexto en América Latina donde Trump está con una virulencia, con una agresividad brutal, ¿no?, con la Armada, con los buques de la Armada, capturando barcos petroleros en el Caribe, en Venezuela, interviniendo en la política interna de los países, con una nueva doctrina de seguridad, donde quiere control y apropiarse de los recursos en América Latina. Entonces, por eso mi pregunta en el espacio anterior, Sergio, de decir, ¿acá va a haber una política de continuidad de Chile en materia internacional o va a haber ruptura? Ruptura justamente por este alineamiento, ¿no?, de países y gobiernos de extrema derecha que desprecian el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos en términos de las relaciones internacionales. Oye, a propósito, por todo lo que se dijo en la campaña, por lo que dijo José Antonio Caz, lo que dijo Kaiser, que incluso se le ha mencionado como posible integrante del gabinete del nuevo presidente, ¿qué le dice su olfato sobre la posibilidad de un indulto a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, con violaciones extremas de derechos humanos? Sería nefasto, sería un retroceso civilizatorio brutal, todo lo que ha costado, Sergio, usted es mejor que yo lo sabe, todo lo que costó la dictadura en términos de vidas humanas, de violación a los derechos humanos, y lo que costó en democracia hacer justicia, ¿no? Que no existe impunidad. Este gobierno termina, ¿no?, el Plan Nacional de Búsqueda, termina con Punta Peuco como centro exclusivo para criminales de lesa humanidad. Y por eso es que me preocupa, porque hay un proyecto que se presentó acá en el Senado, de hecho, que se discutió en la Comisión de Derechos Humanos, que implica un indulto por razones humanitarias a personas con enfermedades terminales o muy avanzada la edad. De más de 70 años, ¿no? Más de 70 años, si no me equivoco, y sin importar el tipo de delito. Es decir, no distingue si es un abusador sexual, un pedófilo, un criminal de lesa humanidad como Krasnov. Y entonces, como por estas supuestas razones humanitarias, liberarlos o decir, bueno, que hay un indulto, o bien que vayan a terminar su condena en la casa, ¿no?, en domicilio. Me parece que es muy complejo y sería un retroceso, una provocación, creo yo, a las víctimas, sería una revictimización también a los familiares de quienes sufrieron las más brutales violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Senador Juan Ignacio Latorre, tenemos pregunta ciudadana. Director Andrés Silva, por favor, muéstrenos de quién se trata y qué pregunta.
Buenas tardes, señores senadores, senadoras. Esperando que se encuentren muy bien, me gustaría realizarles una pregunta, que es como la principal pregunta que intriga y afecta a los niños y adolescentes del país, la cual es en relación al sistema de la tómbola para el ingreso a la educación. Con este nuevo cambio de gobierno tenemos una de las principales propuestas del candidato, las cuales era terminar con este sistema de tómbola para acceso a la educación. ¿Cuáles son sus propuestas, proyectos de ley, opiniones? Muchas gracias. Ya. A ver, primero en la pregunta creo que hay una premisa que yo la discuto, que es esta idea de la tómbola, ¿no? Que se ha instalado muy bien comunicacionalmente. Y esto tiene un contexto, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de la ley de inclusión, de admisión escolar, donde ya los colegios no pueden seleccionar a los alumnos o a sus familias. Antes de esta ley, que es una ley que además se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet, hay que decirlo, no en el gobierno de Boric, el gobierno de la presidenta Bachelet, la ley de inclusión, los colegios podían, sobre todo los colegios particulares subvencionados y los privados obviamente, elegir a la familia y seleccionar a la familia. Entonces veían una familia, decían, si es un colegio, por ejemplo, de orientación católica, bueno, si los padres son divorciados, los dejo fuera, o determinadas características sociales, culturales, los dejo fuera, y voy seleccionando familia y estudiantes, según tu proyecto educativo. Eso se termina, y en el fondo hay un sistema que es más ciego en términos de la postulación de la familia. Las familias dicen, yo quiero estas primeras opciones, primera, segunda, tercera, y según las vacantes de los colegios y la demanda, se hace el cruce y las familias normalmente quedan o en su primera opción o en la segunda o en la tercera. Normalmente la gran mayoría queda en las primeras opciones. Son pocos los casos en que quedan fuera las tres primeras opciones porque hay pocos cupos y mucha demanda, ¿no? Y ahí hay un problema que hay que ir ajustando. Ahora, esa es una ley ya aprobada y si el nuevo gobierno de Kast quiere cambiar esto, va a tener que presentar un proyecto de ley para cambiar esa ley que ya está aprobada y se está implementando. No sé si tenga los votos acá en el Congreso, pero será parte de la materia de discusión democrática. Lo que sí hemos hecho, lo hicimos tanto en el periodo con Piñera y ahora con Boric, es acuerdos de implementación más graduales, acuerdos, ¿no?, de hacerle algunas modificaciones para que las familias tengan más opciones, para que haya más vacantes en algunos colegios, en algunos territorios, ¿no? Ese tipo de cosas se han hecho. Lo mismo la implementación de los servicios locales de educación, hay un calendario de implementación y en algunos casos se ha retrasado para hacerlo más gradual, para que se vaya asentando este nuevo sistema de educación más inclusiva, digamos, pero sin retroceder a lo que era la discriminación en el sistema educativo por razones distintas o en el fondo discriminaciones arbitrarias. Se nos termina el tiempo, pero a ver, acaso, en un minuto usted puede decirme que con la creación del sistema de nombramientos judiciales vamos a tener una nueva era en que no haya ministros de corte, que haya fiscales que aparezcan implicados en situaciones que son muy graves para el prestigio del ejercicio de la judicatura en nuestro país. ¿Le tiene confianza usted o no? A ver, en un minuto. Creo que es un avance, más no es la solución estructural ni la varita de mágica a solucionar los graves problemas de corrupción en el Poder Judicial. Desearle el mayor de los éxitos a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesi. Sergio, en un minuto, y el Senado tiene algo de corresponsabilidad en esto, los jueces de la Corte Suprema se dividían entre conservadores y progresistas, por decirlo así. Porque los senadores, como hay que elegirlos con 2/3, se ponían de acuerdo y decían, bueno, un año le toca a uno, al otro le toca al otro, y se van formando entre conservador y progresista. Y hoy día la discusión que hay en el Poder Judicial es si son corruptos o no son corruptos, si tienen conflictos de interés con los notarios, los conservadores bienes raíces, si venden o no fallos. Es decir, esa es la discusión más allá de su sensibilidad y su convicción. Por tanto, acá hay que enfrentar con este proyecto de ley, es una herramienta, pero no es la única, creo que tienen que venir más herramientas para enfrentar la corrupción en el Poder Judicial, que es muy grave. Ping-pong. Ya usted ha participado de este juego. Usted me contesta con un concepto, una idea, con un nombre, lo que usted quiera. Gabriel Boric. Compañero presidente con mucho futuro político. Estados Unidos.
No me gusta Trump. Nueva oposición. ¿Nueva oposición? Oposición. Progresista, vigilante, lúcida, constructiva. Agenda social. Pendientes todavía en salud, en pensiones, en justicia tributaria, en derechos sociales. Javier Milei. Populismo de extrema derecha. Punta Peuco. Lo más oscuro y los privilegios de los criminales de lesa humanidad que ha habido en Chile. Bueno, ahora tiene un minuto de confianza. Recién acabamos de empezar el año. Ahora estamos en esta fiesta de Reyes que se celebra especialmente. Los españoles le ponen mucho énfasis, pero acá también, ¿no? De repente cae un regalito que le dice que no le llega a uno a ustedes. Bueno, no, Sergio, probablemente esta sea la última entrevista acá en Profundidad de Campo. La verdad es que ha sido un gusto, un privilegio estas conversaciones, justamente en profundidad. Ha sido un honor para mí servir a Chile desde el Senado con distintas presidencias de comisiones, ahora mismo vivienda, antes medio ambiente, educación, derechos humanos, infancia y participación en otras comisiones y de mucha experiencia legislativa, ¿no? Relaciones exteriores, la mixta de presupuestos, salud. Me voy con grandes aprendizajes, también con algunos pendientes, creo que quedaron materias pendientes que pudimos haber sacado adelante, pero espero haber sido un aporte y haber colaborado un granito de arena a una mejor democracia, con mayor justicia social y a elevar el nivel y la calidad de la política en nuestro país. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran, por ejemplo, el gran legislador? ¿Cómo que le gustaría a usted que lo recordara? Como un parlamentario dialogante, con capacidad de construir acuerdos y que las cosas pasen, que las cosas se vayan concretando para mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo con eso me voy satisfecho. Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre, que siempre ha Sergio. tenido buena disposición para estas conversaciones frente a todos los temas de actualidad de la contingencia. Muchas gracias, Así Sergio. que en su nueva vida que tenga mucho éxito y a lo mejor lo tenemos pronto de nuevo en la Cámara de Diputados, en el Senado, quien dice, o en algún municipio como alcalde. ¿Ah? Ahí puede ser en otros roles también, la política, que no se nos olvide, la política es servicio público y la vida irá diciendo. Y a usted que sigue estas conversaciones en el canal del Senado de la República de Chile, bueno, estamos a 6, así que le deseamos feliz año 2026 y al mismo tiempo, si es que usted celebra la fiesta de Reyes, también los mejores deseos para usted, la familia, los niños especialmente y las niñas. Carpe diem, será hasta la vista.